No comenzó con un anuncio público, sino con un sobre legal sellado entregado bajo un protocolo discreto a Clarence House, uno que, según afirman fuentes internas, dejó visiblemente conmocionado al rey Carlos III. Lo que esos documentos revelaban sobre el fideicomiso enterrado durante mucho tiempo de la princesa Diana encendería una crisis real que nadie vio venir, y menos que nadie la reina Camilla. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Al principio, quienes formaban parte del círculo íntimo intentaron tratarlo como algo rutinario, otra revisión procedimental, otro documento más entre los miles que pasaban silenciosamente por manos reales cada año. Pero los informes sugieren que este era diferente. El propio sobre, marcado con un antiguo emblema legal vinculado al patrimonio de Diana, tenía un peso que no podía ignorarse. Fuentes internas susurran que había sido señalado durante una revisión archivística discreta, sus contenidos ignorados durante años, tal vez incluso décadas, enterrados bajo capas de lenguaje legal y prioridades reales cambiantes. Y sin embargo, en el momento en que resurgió, todo pareció cambiar. Quienes están familiarizados con la situación afirman que, en cuestión de horas tras su entrega, se convocó una consulta de emergencia que reunió a los asesores legales más confiables de Carlos, figuras que rara vez aparecen a menos que algo verdaderamente significativo esté en juego. Lo que siguió, según diversas interpretaciones, no fue una discusión tranquila, sino una sesión tensa y profundamente inquietante. Los expertos legales supuestamente expusieron el contenido punto por punto, navegando con cuidado por cláusulas que habían sido redactadas con precisión e intención. No hubo arrebatos dramáticos ni muestras públicas, pero las fuentes sugieren que el silencio en esa sala hablaba más alto que cualquier reacción. Carlos, según se dice, escuchó atentamente, manteniendo la compostura, pero solo por poco. Observadores posteriores lo describieron como visiblemente angustiado. Una frase que rara vez se usa en relación con un monarca entrenado para mantener el control en cualquier circunstancia. Algo en esos documentos había golpeado más profundo que el protocolo. Había tocado la historia, el legado y, tal vez, incluso emociones no resueltas. Lo que hizo la situación aún más volátil fue el hecho de que la reina Camilla, al menos inicialmente, desconocía las implicaciones completas. Diferentes interpretaciones sugieren que solo había sido informada en términos generales de que había resurgido un asunto legal relacionado con el patrimonio de Diana, pero no sobre las cláusulas específicas ahora bajo escrutinio. Y esas cláusulas, como comenzaron a sugerir los primeros susurros, no eran meras formalidades técnicas. Fueron descritas por fuentes internas como restrictivas, incluso protectoras, diseñadas para salvaguardar ciertos aspectos del legado de Diana, de maneras que aún podrían ejercer influencia hoy. La idea de que decisiones tomadas hace décadas pudieran reafirmarse repentinamente dentro de la monarquía moderna creó una corriente subterránea de tensión que pocos podían ignorar. A medida que pasaban las horas, la maquinaria del palacio cambió a un modo que rara vez ve el público. Se instruyó supuestamente a los ayudantes para mantener un silencio absoluto, un nivel inusual de secretismo incluso para los estándares reales. Las comunicaciones se endurecieron, los informes se limitaron y quienes estaban fuera del círculo inmediato recibieron poco más que vagas garantías. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, comenzaron a filtrarse susurros, fuentes legales internas, hablando en tono cauteloso, insinuaron que el fideicomiso contenía restricciones serias, una formulación que rápidamente captó la atención de quienes entienden cuán cuidadosamente se eligen tales palabras.
Fue suficiente para provocar especulaciones silenciosas, suficiente para sugerir que esto no era simplemente una nota al pie histórica, sino una fuerza activa con consecuencias reales. Y a medida que esos susurros crecían, también lo hacía la sensación de que algo mucho más grande se estaba desarrollando detrás de los muros del palacio. Porque esto nunca fue solo sobre un documento, ni siquiera sobre un fideicomiso. Se trataba de lo que ese fideicomiso representaba. Se trataba de la presencia perdurable de la princesa Diana, una figura cuya influencia muchos creían que había sido absorbida hacía tiempo por la historia. Sin embargo, ahora parecía que su legado no solo estaba intacto, sino que era capaz de moldear eventos en el presente. Las implicaciones eran inquietantes, no solo para quienes estaban directamente involucrados, sino para la propia institución. Y en el centro de todo ello estaba Carlos, atrapado entre el pasado del que nunca pudo escapar por completo y el presente al que había jurado liderar. Mientras el peso completo de lo descubierto comenzaba a asentarse de maneras que nadie podía predecir aún, pero lo que contenían esos documentos no era solo una complicación legal, era un desafío directo al futuro que Camilla creía que ya estaba asegurado. Mucho antes de la tormenta actual, la princesa Diana había establecido silenciosamente salvaguardas, medidas diseñadas, según algunos sugieren, para proteger la herencia de sus hijos de futuras interferencias. Pocos imaginaron que esas protecciones algún día chocarían tan dramáticamente con la monarquía presente. Para entender el peso de lo que ahora ha resurgido, es necesario volver a un momento en que Diana se encontraba en una encrucijada, ya no atada por el matrimonio real, pero aún profundamente conectada a la institución que había moldeado su vida. Los informes sugieren que en los años posteriores a su separación y posterior divorcio, se realizó un esfuerzo cuidadoso y deliberado para asegurar su legado, no a través de declaraciones públicas, sino mediante marcos legales elaborados con precisión. Estas no fueron decisiones impulsivas, fueron medidas estratégicas y, según quienes conocen los acuerdos, arraigadas en una determinación silenciosa de asegurar que su voz, aunque ausente, aún tuviera influencia donde más importaba. En el centro de este esfuerzo estuvo la creación de un fideicomiso, estructurado no solo como un instrumento financiero, sino como un escudo protector. Diversas interpretaciones de su diseño sugieren que abarcaba más que solo riqueza. Sí, había activos financieros sustanciales involucrados, pero también había elementos simbólicos, pertenencias personales, propiedad intelectual y derechos cuidadosamente definidos que reflejaban la identidad perdurable de Diana. No se trataba solo de dinero, se trataba de significado, se trataba de asegurar que lo que dejaba atrás no pudiera ser fácilmente remodelado o absorbido en narrativas que ya no controlaba. Crucialmente, el fideicomiso ponía un énfasis significativo en sus hijos, los príncipes William y Harry. Fuentes internas han sugerido durante mucho tiempo que cada cláusula, cada condición, fue escrita pensando en ellos. La estructura supuestamente garantizaba que el acceso a ciertos activos se regiría no por una autoridad externa, sino por hitos y protecciones predefinidos. Se nombraron fideicomisarios con un mandato claro para actuar no como supervisores pasivos, sino como guardianes de la intención. Su papel, según quienes conocen el acuerdo, era interpretar el fideicomiso no solo legalmente, sino fielmente, preservando el espíritu detrás de su creación, incluso a medida que las circunstancias evolucionaban. El contexto histórico de estas decisiones no puede ignorarse. Las secuelas del divorcio de Diana del rey Carlos III no fueron solo un punto de inflexión personal. Fue un momento que expuso el frágil equilibrio entre la identidad individual y las expectativas institucionales. Es dentro de este contexto que el fideicomiso adquiere un significado más profundo. Algunos observadores legales han señalado un lenguaje específico dentro de los documentos.
Frases que supuestamente limitan la influencia externa como evidencia de un intento deliberado de crear límites. Límites no solo contra la mala gestión financiera, sino contra las presiones sutiles que pueden surgir dentro de un sistema tan complejo y perdurable como la propia monarquía. Y sin embargo, durante años, estas salvaguardas permanecieron en gran medida invisibles. Su presencia fue reconocida, pero rara vez examinada en detalle. Existían en segundo plano, cumpliendo silenciosamente su propósito, intactas ante las dinámicas cambiantes de la vida real, hasta ahora. Porque lo que está emergiendo a través de las interpretaciones actuales no es solo una nota al pie histórica, sino un marco vivo, uno que todavía tiene poder, que todavía lleva intención y, quizá lo más significativo, que todavía impone límites. Límites que nunca estuvieron destinados a ser puestos a prueba de esta manera, y ciertamente no bajo estas circunstancias. Mientras el palacio lidia con las implicaciones, comienza a arraigarse la comprensión de que el legado de Diana nunca estuvo tan distante como parecía. Fue cuidadosamente preservado, deliberadamente protegido, y ahora, inesperadamente, ha regresado al centro de la vida real con una fuerza que no puede ignorarse. Y a la medida que estas protecciones se reexaminan a través de una lente moderna, ya no son solo salvaguardas del pasado, son restricciones activas sobre el presente, moldeando decisiones, influyendo en relaciones y desafiando suposiciones que alguna vez parecieron seguras. Lo que parecía una planificación cuidadosa hace décadas, ahora se interpreta de una manera que podría remodelar el equilibrio de poder dentro del palacio. Fue una sola cláusula enterrada profundamente en el texto legal lo que, según fuentes internas, lo cambió todo. Una disposición tan precisa, tan deliberada, que sus implicaciones supuestamente dejaron atónitos incluso a los abogados reales más experimentados. A primera vista, parecía poco notable. Solo otro párrafo tejido en el denso tejido del lenguaje legal que rige fideicomisos de esta magnitud. Pero a medida que quienes conocían el documento comenzaron a examinarlo más de cerca, surgió una imagen diferente, una que las fuentes internas describen como tanto sorprendente como profundamente inquietante. Los informes sugieren que la cláusula fue diseñada no solo para delinear la distribución, sino para imponer límites, no límites amplios y flexibles que pudieran interpretarse con el tiempo, sino limitaciones estrictas e intencionadas elaboradas con un nivel de previsión que ahora parece casi profético. Y en el centro de esas limitaciones estaba un concepto que de repente se ha vuelto imposible de ignorar: control. Expertos legales, hablando con cautela, han señalado la redacción como inusualmente firme. Diversas interpretaciones sugieren que restringe la influencia de individuos no directamente vinculados a la intención original del fideicomiso. En términos más simples, puede impedir que figuras externas, sin importar cuán prominente sea su posición actual, ejerzan autoridad sobre ciertos activos o decisiones, aunque ninguna declaración oficial lo confirma directamente. Fuentes internas susurran que aquí es donde la tensión comienza a agudizarse, porque si esas interpretaciones son ciertas, impone restricciones inesperadas sobre la reina Camilla, restricciones que nunca se anticiparon cuando su rol dentro de la monarquía evolucionó. Las implicaciones son profundas. Lo que alguna vez se asumió como una estructura unificada de influencia, ahora parece fragmentada, dividida por líneas legales trazadas décadas antes. Algunos expertos argumentan que la cláusula actúa como una salvaguarda, asegurando que el fideicomiso permanezca alineado con su propósito original, independientemente de las circunstancias cambiantes. Otros sugieren que introduce ambigüedad, planteando preguntas sobre cómo se deben aplicar tales disposiciones en un contexto real moderno. Y es dentro de esa ambigüedad donde comienza a tomar forma el verdadero conflicto.
Porque la ambigüedad en una institución construida sobre la claridad y la jerarquía es más que una inconveniencia, es una amenaza. El momento también se ha convertido en un punto de sospecha silenciosa. ¿Por qué una cláusula que existía desde hace años de repente estaría bajo escrutinio en este momento preciso? Las fuentes internas no ofrecen respuestas definitivas, pero las preguntas persisten. Algunos sugieren que revisiones internas recientes pueden haberla devuelto al foco. Otros insinúan dinámicas cambiantes dentro del palacio donde roles y expectativas en evolución pueden haber desencadenado inadvertidamente un examen más cercano. Sea cual sea la razón, el efecto ha sido inmediato e innegable. Conversaciones que alguna vez permanecieron teóricas ahora han adquirido urgencia. Y lo que alguna vez se descartó como rutinario se ha convertido en un asunto de consecuencias. Dentro de los círculos del palacio, la tensión se ha escalado supuestamente con notable rapidez. Quienes están acostumbrados al ritmo constante del protocolo real, ahora se encuentran navegando la incertidumbre. Las reuniones se han vuelto más frecuentes, las discusiones más cautelosas. Hay, según quienes observan de cerca, una sensación de que el terreno mismo ha cambiado, de que las suposiciones largamente sostenidas sobre autoridad y acceso ya no son tan estables como parecían. Y a medida que esta comprensión se extiende, trae consigo una corriente subterránea de inquietud que no puede contenerse fácilmente. Más allá de los muros del palacio, comienzan a surgir los primeros signos de conciencia. Fuentes mediáticas, siempre alerta a cambios sutiles, han empezado a captar la historia. El lenguaje es cauteloso, las afirmaciones están cuidadosamente enmarcadas, pero el mensaje es claro. Algo significativo se está desarrollando. Susurros de restricciones y limitaciones se están abriendo paso en el discurso público, insinuando una narrativa más profunda que aún no ha emergido por completo. Y a medida que esos susurros se hacen más fuertes, comienzan a moldear la percepción, alimentando especulaciones sobre lo que realmente significa esta cláusula y a quién afecta en última instancia. Porque debajo de los argumentos legales y la redacción cuidadosa, yace una pregunta más fundamental, una que corta a través de la complejidad y golpea el corazón del asunto. Esto ya no es solo sobre interpretación, se trata de autoridad, se trata de legado, se trata de si las decisiones tomadas en el pasado todavía pueden dictar el presente de maneras que ni siquiera las figuras más poderosas pueden anular. Y a medida que el peso de esa pregunta se asienta sobre el palacio, se vuelve cada vez más claro que la respuesta no llegará fácilmente, ni sin consecuencias. Y a medida que las interpretaciones se extendían por los pasillos del palacio, una pregunta comenzó a dominar. ¿Quién controla realmente el legado de Diana ahora para la reina Camilla? Las revelaciones fueron más que legales, fueron profundamente personales. Después de años de navegar su lugar dentro de la monarquía, esta barrera inesperada amenazaba con deshacer una influencia construida con cuidado. Lo que hace que este momento sea tan cargado, según quienes siguen los entresijos internos de la Casa Real, no es simplemente la existencia de la cláusula, sino lo que representa. Para Camilla, el camino hacia su posición actual no fue ni simple ni universalmente aceptado. Fue gradual, cuidadosamente gestionado y a menudo escrutado bajo una mirada pública implacable. Con el tiempo, sin embargo, los informes sugieren que había establecido una sensación de estabilidad, una creencia de que su rol, su influencia y su lugar dentro de la institución finalmente se habían solidificado. Y sin embargo, este resurgimiento repentino de las salvaguardas legales de la princesa Diana parece desafiar esa suposición de maneras que se sienten tanto inesperadas como profundamente inquietantes. Fuentes internas susurran que su reacción,
Aunque exteriormente compuesta, llevaba signos inconfundibles de preocupación, no dramática ni confrontacional, sino medida, contenida, pero inconfundiblemente tensa. Hay, según diversas interpretaciones, una conciencia creciente de que los límites delineados dentro del fideicomiso no son abstractos, son activos, existen no en teoría, sino en la práctica, moldeando lo que se puede y no se puede influir. Y para alguien que ha pasado años construyendo cuidadosamente relaciones, estableciendo confianza y navegando las complejidades de la vida real, la comprensión de que ciertas áreas pueden permanecer fuera de alcance introduce una frustración silenciosa pero persistente. En el corazón de esta tensión yace un contraste imposible de ignorar. Por un lado está Camilla, que representa el presente, su rol definido por su asociación con el rey Carlos III y su posición dentro de la monarquía actual. Por el otro está Diana, cuya influencia, aunque arraigada en el pasado, continúa afirmándose con una fuerza notable. No es una confrontación directa, no en ningún sentido visible, pero el contraste está ahí, moldeando percepciones, influyendo en decisiones y creando una corriente subterránea de rivalidad que no puede descartarse fácilmente. Los informes sugieren que esta dinámica ha comenzado a extenderse por el palacio, dividiendo sutilmente las opiniones entre quienes lo observan más de cerca. Dentro de estos círculos, se dice que se están formando alineaciones silenciosas, no abiertamente, no de maneras que invitarían escrutinio, sino a través de sutiles cambios de tono, lenguaje y apoyo. Algunos permanecen firmemente comprometidos a preservar la integridad del legado de Diana, viendo el fideicomiso como una salvaguarda necesaria que debe respetarse. Otros, se sugiere, se centran más en el presente, en mantener la cohesión dentro de la monarquía tal como existe hoy. Y entre estas perspectivas yace un equilibrio delicado, uno que se vuelve cada vez más difícil de mantener a medida que las implicaciones de la cláusula continúan desenvolviéndose. Públicamente, sin embargo, nada de esto es visible. La imagen permanece controlada, medida, consistente. Se mantienen las apariencias, las declaraciones se redactan con cuidado y la narrativa presentada al mundo exterior sigue siendo una de unidad y continuidad. Pero las fuentes internas sugieren que debajo de esa superficie, la realidad es mucho más compleja. Hay una brecha creciente entre la percepción y la experiencia, entre lo que se muestra y lo que se siente. Y es dentro de esa brecha donde el verdadero impacto de esta situación comienza a tomar forma. Quizás lo más llamativo es la sensación de aislamiento que algunos informes atribuyen a este momento. No aislamiento en sentido físico, sino de una manera más sutil y emocional. A medida que las discusiones continúan y las interpretaciones evolucionan, hay indicios de que ciertas conversaciones se están volviendo más exclusivas, más estrictamente controladas. El acceso a la información, a la influencia, a la toma de decisiones, todo se dice que está cambiando, no dramáticamente, pero de manera notable, y para alguien en la posición de Camilla, tales cambios tienen una significación que va mucho más allá de su impacto inmediato, porque esto no es solo sobre una cláusula legal. Se trata de presencia, de legado, de las líneas invisibles que definen el poder dentro de una de las instituciones más perdurables del mundo. Y a medida que esas líneas se redibujan silenciosa, cuidadosamente, pero innegablemente, las consecuencias se extienden más allá de cualquier individuo. Alcanzan la propia estructura de la monarquía, desafiando suposiciones, probando lealtades y obligando a una reconsideración de lo que realmente significa la influencia. Pero la crisis más profunda no era solo de Camilla, era de Carlos.
atrapado entre el pasado y el presente de una manera que ningún monarca había enfrentado antes. El rey Carlos III ahora enfrentaba un dilema imposible, uno moldeado por la historia, la lealtad y el legado. Los informes sugieren que el peso de la influencia perdurable de la princesa Diana chocó directamente con su rol actual como rey, lo que hace que este momento sea tan profundamente difícil. Según quienes están familiarizados con la situación, es que no es simplemente un asunto de ley o protocolo, es profundamente personal. Carlos no está confrontando un problema abstracto. Está confrontando un legado ligado a un capítulo de su vida que nunca se desvaneció realmente, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Fuentes internas susurran que cuando se explicaron las implicaciones completas del fideicomiso, hubo una pausa más larga de lo esperado, más pesada de lo habitual. No una reacción de ira o resistencia, sino algo más silencioso, algo más reflexivo. Porque esto no era solo sobre lo que los documentos dictaban, sino sobre lo que representaban. Y los recuerdos que inevitablemente traían consigo. Hay, como sugieren muchos observadores, una tensión innegable entre el pasado y el presente. Por un lado está Diana, cuya influencia continúa afirmándose a través de protecciones legales cuidadosamente construidas. Por el otro está la reina Camilla, cuya posición dentro de la monarquía se ha solidificado a lo largo de años de aceptación gradual y perseverancia silenciosa. Y en el centro de este delicado equilibrio está el propio Carlos, atado a ambos, pero incapaz de alinearse completamente con ninguno sin consecuencias. Es esta dualidad la que ha convertido un problema legal en algo mucho más complejo. Algo que no puede resolverse solo mediante una interpretación simple. Los informes sugieren que su respuesta emocional, aunque controlada, ha sido significativa. Quienes están cerca de la situación describen una sensación de peso, de responsabilidad presionando desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Como rey, se espera que actúe con claridad, que mantenga la estabilidad de la institución por encima de todo, pero como individuo, su conexión con Diana, por complicada que sea, sigue siendo parte de su historia personal. Y ahora, esa historia ya no es distante, está presente, activa y moldeando decisiones en tiempo real. Este es el conflicto que define el momento. Y es uno que no puede descartarse fácilmente. Los asesores, conscientes de la sensibilidad involucrada, han instado supuestamente a la cautela. Diferentes interpretaciones de las discusiones internas sugieren un fuerte énfasis en la neutralidad, en asegurar que cualquier respuesta no parezca favorecer un lado sobre el otro, porque los riesgos se extienden más allá del desacuerdo privado. La percepción pública, siempre un factor crítico, ahora se cierne más grande que nunca. Cualquier indicio de desequilibrio, cualquier sugerencia de que la monarquía está dividida por la historia personal, podría tener consecuencias mucho más allá de la situación inmediata. Y se dice que quienes asesoran a Carlos son agudamente conscientes de esto, guiando cada paso con deliberación cuidadosa. Al mismo tiempo, la estabilidad de la propia monarquía se ha convertido en una preocupación central. Esto no se trata solo de individuos o relaciones, se trata de la capacidad de la institución para mantener la continuidad ante desafíos inesperados. Fuentes internas sugieren que ya han comenzado consultas silenciosas con miembros senior de la realeza, incluyendo figuras cuyos roles tienen tanto peso simbólico como práctico. Estas discusiones, aunque discretas, se dice que se centran en una pregunta clave: ¿cómo navegar una situación donde el pasado ejerce influencia sobre el presente de maneras que no pueden ignorarse? Y sin embargo, a pesar de todo el análisis, de toda la planificación cuidadosa, permanece una incertidumbre subyacente.
Porque esto no es un escenario con un precedente claro. No es un desafío que pueda resolverse solo mediante protocolo establecido. Requiere juicio, equilibrio y, quizá lo más difícil de todo, la aceptación de que algunas fuerzas, una vez puestas en movimiento, no pueden redirigirse fácilmente. Y mientras Carlos se encuentra en el centro de esta crisis en desarrollo, señor Mons, comienza a arraigarse la comprensión de que cualquier decisión que se tome tendrá un peso mucho más allá del momento inmediato. A medida que aumentaba la presión, el palacio comenzó a prepararse para algo aún más significativo, una respuesta que podría redefinir el futuro de la monarquía. Detrás de puertas cerradas, la maquinaria de la monarquía comenzó a moverse. Equipos legales, asesores y miembros senior de la realeza trabajaron supuestamente en silencio, elaborando una respuesta a una crisis que no podía permitirse espiralar públicamente. Lo que se desarrolló en esas consultas privadas, según fuentes internas, no fue nada menos que una operación cuidadosamente controlada, medida, deliberada y profundamente estratégica. Esto no fue pánico, fue precisión. Se convocaron discusiones de emergencia con individuos que rara vez se reúnen a menos que las apuestas sean inconfundiblemente altas. Los expertos legales revisaron el lenguaje del fideicomiso, línea por línea, palabra por palabra, buscando no solo claridad, sino ventaja. Cada frase fue examinada por su intención, cada cláusula sopesada por sus consecuencias. Porque esto ya no se trataba de entender lo que se había escrito, sino de determinar cómo podía aplicarse sin desencadenar una crisis mayor. Al mismo tiempo, se involucró silenciosamente a figuras reales senior en la conversación. Entre ellos, se dice que el príncipe William desempeñó un rol particularmente significativo. Los informes sugieren que su participación no fue meramente simbólica, sino práctica, ofreciendo perspectiva no solo como heredero, sino como alguien directamente conectado al legado en el centro del problema. Su posición, equilibrada entre el deber y la historia personal, añadió otra capa de complejidad a una situación ya intrincada. Y a medida que estas discusiones se profundizaban, se volvió cada vez más claro que este no era un desafío que pudiera gestionarse solo mediante jerarquía. Requería alineación, coordinación y, por encima de todo, discreción. Contener la situación rápidamente se convirtió en una prioridad, no por presión pública inmediata, sino por el potencial de escalada si los detalles emergían prematuramente. Quienes conocen las operaciones del Palacio sugieren que se pusieron en marcha estrategias para asegurar que la narrativa, sí y cuando saliera a la luz, permaneciera controlada. Se endurecieron los canales de comunicación. La información se filtró cuidadosamente. Y quizá lo más importante, se reforzó silenciosamente un frente unificado. Un entendimiento de que cualquier desacuerdo interno que pudiera existir no podía permitirse fracturar la estabilidad externa de la institución. Sin embargo, debajo de este esfuerzo por mantener la cohesión, se estaba desarrollando una tarea más delicada. Los equipos legales no solo estaban interpretando el fideicomiso, sino intentando hacerlo de una manera que evitara la confrontación. Diversas interpretaciones sugieren que hubo un esfuerzo consciente por navegar la situación sin desafiar directamente su intención original. Porque hacerlo arriesgaría no solo complicaciones legales, sino también simbólicas. El fideicomiso, después de todo, es más que un documento. Es una representación de la presencia perdurable de la princesa Diana, y cualquier intento de anularlo podría tener consecuencias mucho más allá del problema inmediato. Paralelamente a estos esfuerzos internos, comenzaron a tomar forma estrategias de gestión mediática. Fuentes internas insinúan un enfoque coordinado diseñado para minimizar la especulación mientras se evita una negación rotunda.
Es un equilibrio delicado reconocer lo suficiente para prevenir desinformación, pero retener lo suficiente para mantener el control. Cambios sutiles en el lenguaje, declaraciones cuidadosamente cronometradas y un énfasis en la continuidad. Todo juega un rol en moldear la percepción, porque en una situación como esta, la percepción no es secundaria, es central. La forma en que se entiende la historia puede influir en su resultado tanto como los hechos mismos. A través de todo ello, un principio parece guiar cada decisión: la preservación de la estabilidad institucional. Esta es la base sobre la que se construye cada acción, la constante contra la que se mide cada riesgo. Los individuos pueden verse afectados, las relaciones pueden ponerse a prueba, pero la monarquía misma debe perdurar. Esa es la regla no hablada, la prioridad silenciosa que sustenta cada conversación y cada estrategia que ahora se está desarrollando detrás de puertas cerradas. Y sin embargo, incluso mientras estos planes toman forma, hay una conciencia, silenciosa pero persistente, de que el control tiene sus límites, porque esta no es una situación enteramente del presente. Está arraigada en el pasado, moldeada por decisiones que no pueden deshacerse, solo interpretarse, y a medida que esas interpretaciones continúan evolucionando, también lo hace la comprensión de que el resultado puede no estar completamente contenido dentro de las estrategias que ahora se están elaborando. Sin embargo, incluso mientras se formaban estrategias, una realidad permanecía ineludible. El resultado remodelaría no solo las relaciones, sino la propia estructura del legado real. Lo que comenzó como susurros dentro de los muros del palacio, pronto resonó más allá de ellos. Observadores, periodistas y seguidores de la realeza comenzaron a conectar los puntos. Sintiendo que algo significativo se estaba desarrollando entre bastidores, al principio, las señales fueron sutiles, casi imperceptibles a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Una pausa que se prolongaba un segundo más de lo necesario. Una mirada que no se alineaba del todo con el ritmo cuidadosamente ensayado de las apariciones reales. Quienes siguen de cerca la monarquía comenzaron a notar estos cambios, leyendo en los detalles más pequeños con una curiosidad creciente. Los informes sugieren que incluso los compromisos rutinarios llevaban un tono ligeramente alterado, como si un peso invisible se hubiera asentado sobre interacciones que alguna vez parecieron sin esfuerzo. No fue dramático, no fue evidente, pero estaba ahí. Y para observadores experimentados, eso fue suficiente para plantear preguntas. Los medios, siempre atentos a tales cambios, respondieron con intriga cautelosa. Comenzaron a aparecer artículos, no haciendo afirmaciones audaces, sino planteando preguntas cuidadosas. El lenguaje permaneció medido. Frases como tensiones internas y desarrollos silenciosos apareciendo con mayor frecuencia. Comentaristas reales, basándose en años de experiencia, insinuaron que algo más profundo podría estar desarrollándose, algo aún no visible, pero imposible de ignorar. Estas no fueron declaraciones, fueron señales. Y a medida que más voces se unían a la conversación, esas señales comenzaron a formar un patrón. Dentro de ese patrón, la influencia de la princesa Diana comenzó a reemerger como un tema central, no de manera directa o explícita, sino a través de implicaciones, a través de sugerencias, discusiones sobre legado, sobre decisiones pasadas que moldean realidades presentes, comenzaron a surgir con mayor frecuencia. Era como si su presencia, considerada durante mucho tiempo parte de la historia, se estuviera reafirmando silenciosamente en la narrativa actual. Y esa comprensión añade una capa de complejidad que tanto fascinaba como inquietaba a quienes seguían la historia. Al mismo tiempo, las redes sociales amplificaron cada insinuación, cada posibilidad.
Lo que comenzó como especulación en círculos más pequeños, rápidamente se expandió a una conversación más amplia, donde las interpretaciones se multiplicaban y las teorías evolucionaban. Algunos se centraron en los aspectos legales, intentando entender las implicaciones del fideicomiso. Otros se centraron en las dinámicas personales, explorando cómo figuras como el rey Carlos III y la reina Camilla podrían estar navegando la situación. Y aunque gran parte de esta discusión permaneció especulativa, su impacto fue innegable. Creó impulso, atrayendo atención hacia una historia que, hasta hace poco, había permanecido casi completamente oculta. A pesar de esta ola creciente de interés, el palacio mantuvo su silencio. Oficialmente, no había nada que confirmar, nada que negar. Las declaraciones, cuando se emitían, se centraban en asuntos rutinarios, evitando cuidadosamente cualquier referencia a la situación en desarrollo. Este silencio, en lugar de calmar la especulación, pareció intensificarla, porque en ausencia de información, la interpretación florece. Y a medida que pasaban los días sin aclaración, la sensación de que se estaba ocultando algo significativo solo se hizo más fuerte. Lo que hace que este momento sea particularmente llamativo no es solo la difusión de la historia, sino la naturaleza de la curiosidad que la rodea. Esto no es chisme ocioso, es una investigación más profunda sobre cómo opera el legado dentro de la monarquía, cómo decisiones tomadas hace décadas pueden resurgir con consecuencias reales en el presente. La idea de que la influencia de Diana aún podría moldear resultados hoy ha captado atención de una manera que pocos anticiparon. Desafía suposiciones, invita a la reconsideración y plantea preguntas que se extienden mucho más allá de cualquier evento único. A medida que esta conciencia continúa expandiéndose, la propia narrativa comienza a cambiar. Lo que empezó como un asunto legal silencioso ahora se ve a través de una lente más amplia, una que abarca historia, emoción y poder. Cada nueva interpretación añade otra capa, otra posibilidad, atrayendo más atención y profundizando la sensación de que esta no es una historia que se desvanecerá rápidamente. Y a medida que la historia se extendía, quedó claro que esto no era una disputa real ordinaria, era una batalla por la memoria, el legado y el futuro mismo. Al final, no se trataba solo de cláusulas legales o protocolo real, se trataba de un legado que se niega a ser reescrito. La presencia de la princesa Diana, parece, todavía moldea la monarquía de maneras que pocos pueden controlar plenamente. Lo que se ha desarrollado a través de esta cadena de eventos silenciosa pero poderosa revela algo mucho más profundo que una disputa sobre interpretación. Expone la fuerza perdurable de un legado que nunca estuvo diseñado para desvanecerse. La influencia de Diana nunca estuvo confinada a la memoria o el sentimiento. Fue cuidadosamente preservada, estructurada y protegida de maneras que continúan resonando a través de la institución hoy. El fideicomiso, visto alguna vez como un acuerdo privado, ahora se erige como un símbolo de esa previsión. No es solo un marco legal, es una declaración, una afirmación de que ciertos valores, ciertas intenciones, estaban destinadas a perdurar independientemente de cómo evolucionara la monarquía a su alrededor. Y esa perdurabilidad conlleva consecuencias, porque a medida que el presente confronta el pasado, la monarquía se encuentra navegando una tensión que no puede resolverse fácilmente. Las implicaciones se extienden más allá de las relaciones inmediatas, alcanzando el futuro de la propia herencia real. Si una estructura creada hace décadas aún puede ejercer este nivel de influencia, ¿qué significa eso para las generaciones venideras? ¿Qué salvaguardas podrían colocarse hoy que moldearán decisiones años, incluso décadas? En el futuro,
Estas son las preguntas que ahora circulan silenciosamente dentro de los círculos reales, añadiendo una capa de incertidumbre a una institución construida sobre la continuidad. Emocionalmente, el impacto es igual de significativo. Para el rey Carlos III, la situación representa más que un desafío de liderazgo. Es una confrontación con la historia, con elecciones hechas y caminos tomados. Para la reina Camilla, introduce límites que nunca se esperaron, límites definidos no por el presente, sino por un pasado que continúa afirmándose. Y para quienes observan desde dentro y fuera del palacio, sirve como recordatorio de que el legado no es algo que pueda remodelarse fácilmente. Lleva peso, lleva intención y a veces lleva consecuencias que emergen mucho después del momento de su creación. Institucionalmente, la monarquía ahora enfrenta la tarea de avanzar mientras reconoce lo que no puede deshacerse. Hay esfuerzos para restaurar el equilibrio, mantener la unidad, asegurar que la narrativa siga siendo una de continuidad en lugar de conflicto. Pero debajo de esos esfuerzos yace una tensión no resuelta, una comprensión silenciosa de que el pasado y el presente no son fuerzas separadas, sino realidades entrelazadas. Cada decisión que se tome ahora debe tener en cuenta ambas. Debe navegar el espacio entre lo que se pretendía y lo que se requiere. Y quizá esa sea la realización más llamativa de todas, que a pesar del paso del tiempo, a pesar de los cambios en el liderazgo y las circunstancias, la presencia de Diana permanece activa de una manera que pocos pudieron anticipar, no a través de declaraciones públicas o influencia visible, sino a través de estructuras que continúan moldeando resultados desde detrás de las escenas. Es una forma de legado que no exige atención, pero que la comanda de todos modos, una fuerza silenciosa que continúa guiando, restringiendo y definiendo. A medida que la monarquía avanza, lo hace con una conciencia renovada de esta realidad. El equilibrio entre honrar el pasado y gestionar el presente nunca ha sido más delicado, nunca más trascendental. Y mientras las estrategias pueden evolucionar y los roles pueden adaptarse, una verdad permanece constante. Algunos legados no están destinados a desvanecerse, están destinados a perdurar, a influir y a recordar a quienes los siguen que la historia nunca está verdaderamente detrás de ellos. Siempre, de alguna forma, aún está por delante, porque en la casa de Windsor, algunos legados no solo se recuerdan, están escritos en los mismos cimientos del poder, donde ni siquiera el tiempo puede borrarlos. Gracias por ver. Por favor, no olvides dar like y suscribirte, y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.